Lluvias, lluvias de bendiciones. Estamos llenos de lluvias, lluvias de bendiciones. Este día tan hermoso, precioso, hoy lunes 26 de enero de 2026. Estamos claramente celebrando la fiesta de Timoteo y Tito, obispo. Ven, Espíritu Santo, verdadero y poderoso, que siempre me llena en el corazón, de tal manera que llena todas mis necesidades, porque he decidido servir a Cristo. Y sirviendo a Cristo no significa que Dios me va a hacer millonario. No, significa que en todas las situaciones que paso en mi vida, Dios llena mis necesidades, porque estoy dispuesto a hacer cuando pasa la circunstancia lo que Dios me pide, que es hacer todo el bien que puedo hacer en ese momento para seguir hacia adelante sin engañar a nadie, sin hacerle mal a nadie, saliendo de las situaciones, haciendo lo correcto, llevando la justicia de Dios. Que Dios nos ayude para que Él nos llene de su amor. Que así sea. San Pablo nos muestra en 2 de Timoteo, capítulo 1 al 8, y en Tito, capítulo 1, del 1 al 5, que verdaderamente Dios quiere llenarnos de su amor. Hoy, celebrando a Timoteo y a Tito, vemos como San Pablo nos dice que por voluntad de Dios, no significa que fue porque San Pablo quiso, sino por voluntad de Dios. Él es apóstol y quiere decir que nos va a transmitir la verdad, que verdaderamente el corazón no puede negar, que Él claramente nos viene a hablar de la promesa en la vida eterna en Cristo. De tal manera que en Timoteo y Tito nos muestra San Pablo la voluntad de Dios, porque verdaderamente Timoteo, que tenía una abuela y una madre de fe, pudo recibir esa bendición de ser obispo, porque le dice San Pablo que claramente él reciba el don que recibió por medio de la imposición de sus manos. Él era verdadero obispo, pero también Tito. Vemos que también él es mandado a Creta, y mandado a Creta está por motivo de organizar y establecer presbítero. Solo el obispo puede establecer presbítero. De tal manera que vemos como la iglesia sigue creciendo. Y ahí vemos claramente la sucesión apostólica. De tal manera que nosotros viendo al Papa ahora mismo, a León XIV, con todos los obispos reunidos, ahí vemos la iglesia de Cristo. Y vemos, como nos dice 1 de Timoteo capítulo 3, comienza hablando cómo se debe portar el obispo, y nos dice que el obispo gobierna su casa para que pueda gobernar la iglesia de Cristo. Entonces, nosotros, para ser verdaderos cristianos, tenemos que dejarnos gobernar por la iglesia de Cristo, por sus obispos. ¿Por qué? Porque nos lo dice en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 7, que claramente, si no somos gobernados por ellos, por su amor, realmente caemos en el lazo del demonio. Porque estamos llamados a ser honestos y a hacer buenas obras. Que Dios nos bendiga para que esa bendición de dejarnos gobernar por la iglesia que Cristo mandó sea lo más maravilloso de nuestra vida. Que así sea. Vemos como claramente Dios nos llama por medio de este precioso evangelio. Marcos capítulo 3, desde el versículo 22 hasta el 30. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: está poseído por Beelzebú, y por el príncipe de los demonios expulsa los demonios. Él, llamándolos junto a sí, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no podrá subsistir. Si una casa está dividida contra sí mismo, esa casa no podrá subsistir. Y si Satanás se alza contra sí mismo, quedará dividido y no podrá subsistir. Habrá llegado a su fin, pero nadie puede entrar
en la casa de alguien fuerte y saquear a su ajuar, si antes no lo maniata. Solo entonces podrá saquear su casa. Yo os aseguro que se perdonará todo a la gente, los pecados y las blasfemias, por muchas que éstas sean. Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca. Antes bien, será reo del pecado eterno. Es que decía que estaba poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, que verdaderamente me llena, sígueme llenando y dame la gracia que necesito para tomar el camino de Dios en serio, para en el nombre de Jesús mirar cuál es ese pecado que no será perdonado, para en el nombre de Jesús derrotarlo de tal manera que yo pueda vivir según Dios, con Él y para siempre. Que así sea. Vemos como Dios nos llama. De tal manera que el catecismo de la iglesia nos muestra de qué manera interpretar este pasaje bíblico, que lo leemos en el 386. La realidad del pecado. El pecado está presente en la historia del hombre. Sería vano intentar ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres. Para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso, en primer lugar, reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios, porque fuera de esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdad, en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios, aunque continúe pesando sobre la vida del hombre y sobre la historia. Aunque el pecado sea un peso fuerte para el hombre y para la historia, es imposible que podamos reconocer el pecado si verdaderamente no lo entendemos desde la profunda relación que nosotros tenemos con Dios. Hay una relación profunda en nuestro corazón y sin esta relación, claramente, seguimos con una máscara puesta, de tal manera que no nos damos cuenta que esa máscara es en el rechazo y la oposición a Dios. No es algo que viene simplemente porque nos llega y nos llega. No, es algo como plan. Es un plan que tiene el demonio para ponernos máscaras. Y esta máscara nos lo pone por medio de la mentira. Si yo vivo en la mentira, en la ignorancia, en una ignorancia eterna, de tal manera que nunca voy a poder quitarme esa máscara y vivir según Dios. Esa máscara se quita cuando nosotros nos hacemos católicos, porque con el catecismo de la iglesia se quitan toda la máscara para nosotros llegar a la salvación. Nos dice Jesucristo que verdaderamente el demonio está en la división, pero que la división del demonio es inteligente, porque él te divide de Dios para que tú seas unido a su reino, y unido a su reino tú hagas el mal, porque no se puede hacer nada si no hay unión. El mal solamente se hace en la unión y el bien solamente se hace en la unión. Por eso nos está diciendo el Señor a nosotros que solamente podemos estar unidos en nuestra casa, solamente podemos estar unidos en la iglesia y en nuestro corazón si estamos decididos a unirnos a la voluntad de Dios. Entonces, no habla del pecado. ¿Y cuál pecado? El pecado que no será perdonado. ¿Y cuál es el pecado que no será perdonado? Aquel pecado que significa cuando nosotros rechazamos y nos oponemos a Dios. ¿Y cómo nosotros rechazamos y nos oponemos a Dios? Nosotros creyendo en lo contrario que dice el Evangelio. Porque lo dice claramente Juan en el capítulo 21. Cuando sopló el Señor el Espíritu Santo, le dijo: perdone los pecados. A quien ustedes le perdone, quedarán perdonados. A que ustedes no le perdonen, no serán perdonados. Y si yo rechazo a ese Espíritu Santo que le dijo a los apóstoles, que por medio de ellos yo voy a recibir el perdón de Dios, claramente estoy cayendo en un pecado eterno. Que Dios nos bendiga.